un solo día 100 pastores murieron. Dice, en un solo día la gente dice, ¿dónde está el Dios de esos pastores? Y dice, todos esos pastores no tienen cobertura, no tienen un manto, no tienen paternidad, son gente de denominaciones. Y dice, y una denominación, el principal, y 8 pastores de su iglesia murieron el mismo día. Y dice, todos nosotros, los que estamos, yo tengo como 8, 4, 10 hijos allá en Nicaragua, dice, todos nosotros, Dios nos ha preservado. Entonces, lo que yo estoy enseñando significa que está funcionando. You have it. Usted tiene lo que se requiere para vencer una crisis. Usted tiene el conocimiento, usted tiene el poder, usted tiene la impartición, y yo se le he dado. Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Yeser Nankova, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Amado, para mí es un placer estar una vez más por este lugar con más un tema: no llame Padre Nuestro a nadie en la tierra. Opa, Hernán, sí, no llame Padre Nuestro a nadie en la tierra. Si es tu primera vez en el canal, no dejes suscribirte, de darle like y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. No me juzgue antes del tiempo. Escucha el mensaje completo, porque Dios va a hablar a tu vida. Escúchame. El Cristo que estaba en Jerusalén predicando el evangelio de nuestro Señor, ese mismo Cristo fue el que habló esta palabra que yo estoy diciendo hoy. Cristo estaba rodeado de muchas personas, y muchos oían de buena gana a Cristo y otros no querían escucharle. La mayoría de las personas que oían el mensaje de la palabra de Dios y eran de Dios, decían amén, acepto la palabra. Quien no era de Dios estaba planeando matarle. Quien no era de Dios estaba diciendo cómo esta persona que no crezca, que esta persona no adelante nada, porque no me gusta el modo de él predicar. Quien no era de Dios, más quien era de Dios, deseaba oír la voz de Dios hablar. Y Cristo le dice así: no llame Padre Nuestro a nadie. Cristo estaba rodeado de discípulos, y estaba rodeado de personas que lo odiaban, como fariseos, saduceos, escribas y ancianos. La mayoría de estas personas en Israel, estas personas de renombre, de líderes religiosos, eran personas que eran estimados, eran de grande estima. Eran personas que tenían un respeto. La mayoría de las personas tenían un respeto por estos tipos de personas. Y eran llamados de padre. Estas personas eran llamados de padre espiritual, porque así era que llamaban a los patriarcas. ¿Tú te acuerdas, Abraham? Abraham, ¿tú te acuerdas? La Biblia dice que Abraham era llamado el padre de los judíos, el padre de la fe. Nota esto. Cristo está hablando con los discípulos: no llame padre a nadie. Cuando Cristo está hablando de esto, amado, Cristo nos está diciendo que ahora nosotros, nuestro padre biológico, por ejemplo mi padre Hernán, yo no lo voy a llamar de padre, porque Cristo dice aquí en la Biblia, no, para ahí, no malinterpretemos el mensaje. Cristo aquí no está diciendo que yo a mi padre Hernán no puedo llamarlo de padre. No, Él está hablando porque la mayoría de las personas estaban enfocados no en Dios, estaban enfocados en los líderes religiosos de su época. Y no es diferente hoy en día, amados hermanos. Hoy en día se han levantado hombres diciendo que ellos son padres espiritual, y eso es una herejía. Eso es una mala enseñanza que necesita ser corregida, porque si sigue así, hoy en día van a haber muchas personas que no van a ser llamados de hijos de Dios, sino nietos de Dios. ¿Sí entiendes lo que te digo? Cristo dice: no llame padre a nadie en la tierra. Ahora, ¿por qué que Cristo está diciendo eso? Porque la mayoría de las personas que estaban ahí tenían este tipo de personas como padre. Vamos a seguir leyendo. Mateos capítulo 23, versículo 9 dice: y no llames padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Hoy en día hay personas enseñando, amados hermanos, esto es muy importante, escuche esto que es muy importante. Esto no es para todo el mundo, esto es para hijos, comida para hijos de Dios. Hay gente hoy en día, y si eso está aconteciendo contigo, por favor, ponte a cuenta con Dios. Hay gente hoy en día llamándole a los pastores o a los líderes de padre espiritual, porque esas son las enseñanzas que se está dando hoy dentro de las iglesias, y eso está errado. Amado, eso está errado. Si el pastor, si mi líder es mi padre espiritual, entonces quiere decir que Dios es mi abuelo. Eso quiere decir que yo soy nieto de Dios. Amado, si nosotros leemos en Juan capítulo 1,
Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante. Mira cómo dice: a lo suyo vino. Escucha esto. A lo suyo vino. A lo suyo, no a los suyos. No, a lo suyo, a lo que vino. Y los suyos, ahí sí plural, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de los pastores, hijos de Abraham, hijos de los apóstoles. Dice, no, amado, hijos de Dios. Esta enseñanza, hay gente que se está levantando en contra de esta enseñanza porque no entienden. Pero cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios y aceptamos la palabra de Dios, vamos a decir como dijo Pedro una vez. Cristo le dijo a Pedro: si quiere vayan a ver si ustedes. Y él le dijo: ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pedro tampoco entendía la predicación de Cristo. Y hay muchas personas hoy que son hijos de Dios, que no entienden la predicación del evangelio, la palabra de Dios genuina, y no la entienden, pero aceptan la palabra. Hay alguien quien entiende y se molesta, fica bravo, está irado, pero no vamos a callar porque no somos locos. No vamos a parar, vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Los embajadores tienen un llamado a presentar el reino de Dios en la tierra. Reenvíe esa predicación para otras personas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando alguien está enseñando, por ejemplo, si yo enseño que todos los que son embajadores son hijos míos, ay, hermano Hernán, tú estás loco, tú estás maluco, virate loco. Cristo dice: no llame Padre nuestro a nadie. Y él no está hablando de nuestro Padre biológico. En el tiempo de Cristo, que estaba en su carne en Jerusalén, ahí también las personas estaban como viviendo el día de hoy, amado. Aquí lo que hace cambiar el sitio geográfico y la edad del tiempo. Pero se está haciendo lo mismo hoy en día, amado. Hay personas idolatrando a sus líderes, diciendo: no, ese es mi papá, ese es mi papá. Amado, esto no es culpa del creyente. Esto es culpa de aquellas personas que están liderizando, que tienen un poder de líder, pero no son predicadores. Porque quien es predicador predica la palabra de Dios, predica el mensaje de la palabra de Dios. Versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces yo tengo que entender que mi pastor, que mi líder es humano. Y si él es mi padre espiritual, quiere decir que eres Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces yo tengo que entender que mi pastor no es papá mío espiritual. Yo escuché en estos días una persona hablar eso, man. Y lo que está en el principio del video es para que ustedes se den cuenta. No es para hablar mal de él. Es para que nos demos cuenta en el error que nosotros estamos hoy en día, amado. Y nosotros tenemos que salir del error, oír la voz de Dios, porque los hijos de Dios estamos llamados a eso. Entonces, yo no tengo padre espiritual humano, porque Dios es espíritu. ¿Cierto o falso? Aquí Dios nos da potestad de ser llamado hijo de Dios, amado. Y cuando Cristo habla esto, lo habla para que las personas que estaban ahí se den de cuenta que no había nadie en la tierra que tenía la autoridad de Dios. Eran solo seres humanos. Todos nosotros somos iguales. Todos los hijos de Dios somos iguales. Aquí no hay uno más grande, uno más pequeño. No, amado. Todos nosotros somos iguales. El único grande, el único majestuoso, el único que merece gloria, no merece, de él es toda gloria y toda honra, se llama nuestro Señor Jesucristo. A él sea la gloria, a él sea toda la alabanza, a él, solamente a él. Pero hoy estamos viendo semidioses, personas que se hallan que son la Coca-Cola del desierto. Y no es así, amado. No podemos llamar de padre espiritual, eso es mentira. Y la Biblia dice que el padre de los mentirosos, ya ustedes saben quiénes son. Entonces tenga cuidado de eso.
Para eso que Dios permitió que este canal se abriese, amado. Para predicar la verdad, para predicar la palabra. A donde tú estés y se da este tipo de enseñanza errada, corre o llama a esa persona y dice, aquí Cristo dice que no llame pai a nadie. En este caso Cristo estaba hablando de los fariseos, escribas y ancianos, de líderes en su época, que eran llamados de padres, de personas de autoridad, gente que tenía la posición de Dios en la tierra, de decir quién muere y quién vive, quién está en la iglesia, quién no está, quién subía al púlpito y quién no subía, quién predicaba y quién no predicaba. Aquí quien determina no es el hombre. Aquí quien determina se llama Dios. Y Dios permitió que este canal se abriese para que su voz fuera proyectada en tu casa, en el lugar donde te encuentras. ¿Por qué? Porque Dios siempre está levantando hombres. A mí me agrada cuando yo leo la palabra de Dios y dice, yo guardé un remanente que no dobló su rodilla delante de Baal. No dobló su rodilla delante de ídolos. Porque hoy en día hay una idolatría terrible hacia los hombres. No, amado, ellos no son Dios, son gente igual que nosotros, son personas igual que nosotros. Mira aquí que dice Romanos, capítulo de número 8, versículo 15 en adelante. Vamos a leerlo. El mismo Espíritu, ve cómo dice, el mismo Espíritu clama dentro de nosotros y da testimonio de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, amados hermanos. Mira cómo dice, vamos a leerlo del versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Mira cómo dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos del pastor. Estos son hijos del profeta. Estos son hijos del evangelista. Estos son hijos de los maestros. No, amado, no. Amado, la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que la mayoría de las personas, cuidado con un 90%, que están hoy en día oyendo predicaciones en las iglesias, oyendo predicaciones en la internet, oyendo predicaciones por donde quiera, y están llamando de papá a los pastores, no son guiados por el Espíritu Santo. Están llamando de papá a los profetas o a los apóstoles de hoy en día, no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque que guiado por el Espíritu sabe que es un hijo de Dios y que son hijos de Dios. Mira cómo dice el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Pai, o Abba, Padre. El mismo espíritu dentro de nosotros hace que nosotros clamemos Abba, papito, mi rey, papá, papá y lindo, padre lindo. Amado, nosotros tenemos dos padres nada más. Nosotros no tenemos tres papás, tenemos dos padres. Primero, nuestro Padre Celestial, Dios, el creador del cielo y de la tierra. Nosotros somos un espíritu dentro de este cuerpo. El padre de este cuerpo humano se llama Hernán. Vive en Venezuela, Estado Sucre, Campoma. Y como que hoy en día, gente preparada, teólogos, personas que pasan 4 años estudiando teología, amado. ¿Cómo es que yo no puedo entender? Alguien me explique, por favor. ¿Cómo alguien que pasa estudiando 4 años teología, hoy en día, llame de papá espiritual a los pastores, amado? Y si le decimos algo, se endemonian. Si le decimos algo, se airan. De tal manera que le dice a los fieles, a los creyentes, no escuchen al varón Hernán, porque está predicando herejía. No fueron así que hicieron las personas que cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, que cuando consiguieron a Cristo, cuando consiguieron a Cristo, dijeron así: Señor, te encontramos. Y Cristo dijo así: vengan acá que les voy a dar la verdadera comida, porque ustedes me están siguiendo por la comida que ustedes se comieron ayer.
El milagro que yo hice, ustedes me están siguiendo por los milagros, pero yo les voy a presentar el verdadero milagro. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que coma de mi carne nunca volverá a tener hambre. El que beba mi sangre nunca volverá a tener sed. La gente agarraron chupulún y se fueron porque dijeron que Jesús estaba loco. Les voy a decir algo, no estamos locos. Nosotros no estamos locos. Nosotros somos personas pensantes. Nosotros somos personas racionales que predicamos la palabra de Dios. Cuando Pedro escuchó esto, dijo: Señor, la gente se están yendo. ¿Qué hacemos? Se están yendo las personas. A menos que se vayan. Y si ustedes quieren irse, vayan a ver si ustedes también. Pedro dijo: ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Amado, escúchame algo. Tenemos un padre biológico y tenemos un padre espiritual. Nosotros no tenemos, el pastor no es nuestro padre. Sáquese eso de la mente, pero el amor de Dios. Si usted le quiere llamar padre, llámele. Sea desobediente al evangelio que dice: no llame padre a nadie. No llame padre a nadie. Y él no estaba hablando de nuestro padre biológico. Porque uno es vuestro padre, está en los cielos. Cristo, el propio Cristo estaba diciendo: no llame padre a nadie. Y la interpretación de esta palabra es que las personas de Israel se creían los bam, bam, bam. Se creían la autoridad. Se creían lo que ellos decían era eso que tenía que hacerse. Y no es así. Hoy en muchos lugares es así. En muchos lugares es así. Si no viene vestido de amarillo, aquí tú no ministras. ¿Es o no es? Aquí tú tienes que venir vestido de blanco, porque si no viene vestido de blanco, aquí no entra. ¿Y quién te dijo a ti que la iglesia te pertenece? ¿Y quién le dijo a los ministros, a los líderes? ¿Quién le dijo que tenían autoridad sobre las personas, amado? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que presentar a Cristo como la máxima autoridad del planeta. Es Cristo. Nota, Pablo cuando predicaba a Cristo crucificado y Cristo resucitado. Así como habéis aprendido de mí, así andáis. ¿Cómo? Arraigados, acimentados en Cristo. ¿Está entendiendo? Entonces, el trabajo de los líderes hoy en día, el trabajo de los magistes, el trabajo de los teólogos, el trabajo de la gente que Dios llamó para predicar el evangelio, la palabra de Dios, es a perfeccionar a los santos, amado. Es para que nadie nos engañe. Es para que no llegue ninguna serpiente a predicar lo que no le mandaron a predicar y nosotros digamos: cállese la boca, que usted no viene de parte de Dios. Y no porque yo tengo discernimiento de espíritu, sino porque yo conozco la Biblia. Yo conozco la palabra. Yo sé que tengo un padre biológico y también sé que tengo un padre espiritual. Yo no tengo más padre. ¿Está entendiendo? Vamos a leer esto antes de encerrar el tema. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5. Apóstoles, profeta, evangelista, maestros y pastores. 5. ¿Para qué? La respuesta está en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si estos 5 ministerios, estos 5 dones que se le fue dado a alguien en específico, de apóstol, profeta, evangelista, maestros y pastores, si esto está en la vida de mucha gente, oye, ¿por qué no están perfeccionando los santos? ¿Por qué están predicando que son papá espiritual? ¿Por qué están predicando que son cobertura? ¿Qué es eso? Yo pido una explicación y alguien que por favor, escríbanlo aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? Yo voy a contestar con mucho cariño y con mucho amor. Les voy a contestar. Aquí dice que estos dones que Dios da para la iglesia es para que la iglesia sea una iglesia perfeccionada, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando habla de edificación, habla de un crecimiento. ¿Y tú crees que la iglesia va a crecer sabiendo que el pastor es el papá espiritual? Usted halla que la iglesia va a crecer sabiendo que el apóstol hoy en día
el apóstol con la barriga grandísima, es el papá espiritual de la iglesia, amado. Y si el apóstol es el papá, entonces ya viene sabiendo que Dios es el abuelo. Y Dios no tiene nieto. Dios no tiene nieto. Todos son hijos de Dios. Todos. 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 Yo soy apóstol. Todos somos hijos de Dios. Todos fuimos ungidos por el Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos derecho. Igual, todos tenemos derecho. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Él es nuestra cobertura, amado. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. No sé si fue de edificación este versículo para ti, de Mateo capítulo 23, versículo 9. Si aprendiste, no sabemos, sin antes que tú escribas. Si tú escribes, nosotros sabemos qué está haciendo Dios con tu vida, porque Dios conoce todas las cosas. No sé hasta dónde están llegando estos mensajes, pero necesitamos entrar en muchos hogares. ¿Y sabe cómo lo vamos a hacer? Reenviando estas predicaciones para otras personas. Estamos orando por familias, estamos orando por matrimonio, estamos orando por personas enfermas. No dude, háganlo saber aquí en la cajita de comentarios. Queremos saber de ustedes. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.